¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que miren este video. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Mariano Yerro y en este video, en esta oportunidad, voy a abordar o vamos a abordar el estudio de la parte especial, bolilla 3, puntos 1. La letra de cambio del pagaré, antecedentes históricos, etapas, evolución legislativa. Punto 2, la letra de cambio, concepto, caracteres, sujetos que intervienen en su creación y negociación. Punto 3, pagaré, su tratamiento legislativo, concepto, caracteres, sujetos que intervienen en su creación y negociación, y diferencias entre ambos títulos. Y por último, el punto 5, que hace alusión a los requisitos intrínsecos de la letra de cambio y el pagaré: capacidad, voluntad, objeto y causa. Bueno, bien. Vamos a empezar por la letra de cambio, ¿sí? Porque es el título que primero nace en la historia, y vamos a abordar un poco cómo nace la letra de cambio. Y en esto me permito citar a Carneluti, el cual, que es un autor italiano, procesalista más que nada, que él dice que la necesidad de la ciencia, que la necesidad que la ciencia tiene de la historia es infinita, porque para aprender el derecho vigente es menester conocer el derecho pasado. Entonces, es importante abordar, aunque sea de manera sucinta, los antecedentes históricos de la letra de cambio, más que nada para entender su importancia actual, ¿bien? Eh, bueno, como ustedes deben saber, la letra de cambio actualmente en el ámbito nacional no tiene una utilización eh, como sí lo tiene el pagaré, sino que por el contrario tiene más una importancia histórica y una importancia actual, si se quiere, reducida al ámbito internacional y no tanto doméstico, ¿sí? Que queda reducida al pagaré. Bueno, bien, la letra de cambio, como ustedes saben, es un título valor y como tal tiene los caracteres que ustedes ya conocen, de ser necesario, literal y autónomo. Es decir, la letra de cambio, como título valor, es necesaria para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en la misma, ¿sí? Pero a la vez encuadra dentro de la categoría específica de los papeles de comercio, y como tal es completa, formal y abstracta, ¿sí? Es decir, que yo, de acuerdo a todos estos caracteres, necesito poseer la letra para ejercer los derechos que en ella se incorporan, es decir, para cobrarla, para transmitirla y para cancelarla, ¿sí? Y esos derechos se ejercen dentro o con los alcances, la extensión y la modalidad que en ella se expresan, literalidad, y a la vez confieren al portador de la misma un derecho autónomo, es decir, desvinculado de las relaciones personales que tenga el deudor o cualquiera de los deudores con los anteriores tenedores de título. De manera tal que, como ustedes saben, al portador no se le pueden oponer excepciones de carácter personal que alguno de esos deudores tenga eh, con otras personas que hayan intervenido en la creación o negociación del título. También es completa, como dijimos, porque para configurar algún aspecto de esa relación de crédito que instrumenta la misma, no nos podemos remitir a documentos o instrumentos extraños a la misma letra. Es decir, todo dentro de la letra de cambio como documento y nada fuera de ella, ¿sí? Todo queda configurado y dentro del contexto documental del título. Es abstracta también, como ustedes saben, porque al portador legítimo no se le pueden oponer, cualquiera de los deudores, excepciones o defensas fundadas
en la causa de emisión o de circulación del título, ¿sí? Causa entendida, como ustedes saben, como negocio jurídico que dio nacimiento al título o que motivó su transmisión, ¿sí? Como ustedes saben también, esa abstracción es absoluta frente al portador legítimo y relativa entre obligados inmediatos. Es decir, que entre el librador y el tomador de la letra de cambio, o bien entre el girado aceptante y el librador, como así también entre los endosantes o el avalista y el avalado, entre ellos sí se pueden oponer excepciones causales, por cuanto esos sujetos intervinieron en cada uno de los negocios jurídicos que motivó la creación o la transmisión de la letra. ¿Sí? Bueno, y por último, la letra de cambio, como papel de comercio, es formal, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es formal? Que para su validez, tiene que cumplir con todos los requisitos necesarios, ¿sí? Ya sea constitutivos o naturales, que la ley cambiaria establece en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 5965 del año 63. ¿Sí? No bajo pena de nulidad, sino bajo pena de la inexistencia misma del título como sanción de ineficacia. ¿Sí? Como les decía, actualmente no tiene una trascendental importancia en el ámbito nacional, al menos en lo que hace a su creación y circulación interna, sino que es más propia del ámbito internacional. Y por eso ustedes van a ver que tiene la ley cambiaria, el decreto ley 5965, dedica 100 artículos a este título y 4 al pagaré. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque como les decía, la letra de cambio es un instrumento, un título que es el que primero nace en el tiempo y que en su momento tuvo mucho apogeo y cuyas disposiciones, ¿sí?, se aplican al pagaré. Bien. Pese a lo cual, actualmente el título que más se utiliza en el ámbito local es el pagaré y no así la letra de cambio. Pero bueno, ¿cuándo nace y cómo nace la letra de cambio? Podemos decir, algunos autores, una doctrina, la atribuye a la edad antigua, ¿sí? Pero la mayoría de la doctrina, y hoy en eso no hay discusión alguna, dice que la letra de cambio nace en el medioevo, principalmente en el siglo XIII, ¿sí? Siglo XIII, es decir, años 1200 en adelante, después de Cristo. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto donde el tráfico mercantil se desarrollaba en las principales ferias europeas, en Italia, por ejemplo, en las ferias de Génova, entre otras. ¿Y qué pasaba en esta época? Los comerciantes de Europa tenían que trasladarse de una feria, ¿sí?, o mejor dicho, de la ciudad donde residían, a cada una de estas ferias que se desarrollaban en distintos sitios o ciudades europeas, para lo cual en principio tendrían que trasladar el dinero físico con todos los problemas que ello implicaba, ¿sí? En ese momento las vías eran principalmente marítimas, con todos los peligros que ello implicaba para el comerciante en cuanto al traslado del dinero físico por los que ustedes conocen, los asaltos a los barcos por parte de los piratas y demás contingencias que lógicamente podían suceder en el comercio marítimo. Para ello es que nace lo que se conoció como el contrato de cambio. El contrato de cambio era un contrato en donde el cual se cambiaba dinero presente por dinero futuro. Es decir, el comerciante en su ciudad, en la ciudad donde residía, contrataba con un cambista, ¿sí?, le entregaba
dinero, sumas de dinero, y ese cambista se obligaba a pagar el equivalente en la moneda, ¿sí?, que se utilizaba en la feria donde se iban a realizar las operaciones. ¿Sí? Era un cambio de dinero presente por dinero futuro. Entonces, ese contrato de cambio, en el cual el cambista recibía dinero presente y otorgaba una promesa de hacer pagar al comerciante en la ciudad donde se desarrollaba la feria una cierta cantidad de moneda correspondiente a esa ciudad, a través de un corresponsal suyo en esa ciudad, celebraban, como les decía, este contrato de cambio, ¿bien? Que era un contrato formal y solemne, donde se hacía ante notario, ante la presencia de testigos, y generalmente intervenían 4 personas. El cambista, es decir, aquel que recibía la moneda presente o el dinero presente y se obligaba a pagar un equivalente de moneda en la ciudad donde se desarrollaba la feria. El sujeto que contrataba con el cambista, el comerciante, y otros 2 sujetos más que generalmente era un corresponsal que intervenía por parte del cambista, que es el que iba a pagar por encargo de este el equivalente de moneda correspondiente a esa ciudad, y un sujeto que era como un mandatario del comerciante. ¿Sí? Intervenían generalmente 4 sujetos. Paralelamente a este contrato de cambio, el cambista redactaba una carta, ¿sí?, una carta mediante la cual le ordenaba a ese corresponsal que se sirviera a pagar determinada calidad o cantidad de moneda a determinado sujeto ante su presentación. Este es el origen de la letra de cambio. Esa incipiente carta es lo que luego se termina transformando en la letra de cambio que hoy conocemos. Se llama letra de cambio justamente porque está redactada en forma de carta, ¿sí?, y por estar unida en sus orígenes al contrato de cambio. ¿Bien? Este contrato de cambio, como les decía, era solemne y tenía ciertos requisitos propios de esa época, como era la distancia loci, ¿sí?, es decir, una distancia de lugar o distancia de plaza entre el lugar donde se emitía y el lugar donde debía pagarse, es decir, la letra de cambio se emitía en una ciudad donde el cambista recibía cierta cantidad de dinero y a la vez se pagaba en otra plaza o en otra ciudad que es donde se desarrollaba esa feria. ¿Bien? Y es lo que se conoce como distancia loci, distancia de lugar. Y a la vez tenía lo que se conoce como cláusula de valuta, ¿sí? Es decir, por igual valor recibido en dinero. Es decir, el cambista se obligaba a pagar una cierta cantidad de moneda por haber recibido un valor igual en moneda presente de la ciudad donde se emitía ese título. ¿Sí? Esos 2 requisitos tenían más que ver con el contexto histórico del medioevo, en donde había cierto repudio o persecución por parte de la Iglesia hacia la usura. Los préstamos estaban ciertamente prohibidos de alguna manera. Entonces, el contrato de cambio, como venta de moneda futura por, mejor dicho, cambio de moneda actual por una moneda futura, tenía que tener estos requisitos para diferenciarlo del préstamo de dinero, ¿sí? Luego de ello, eso es en una primera etapa. Luego de ello, en una segunda etapa, el título, esta letra de cambio que hoy conocemos,
adherida al contrato de cambio, se empieza un poco a desprender del contrato de cambio en la medida que, como yo les decía, era un contrato solemne que requería la intervención de un notario, la presencia de testigos, y se fue dejando de utilizar ese contrato de cambio y fue tomando primacía o autonomía esa carta que después va a convertirse en lo que hoy conocemos como la letra de cambio. Es decir, con posterioridad y ya en una segunda etapa, lo único que se instrumentaba era esta carta conocida como letra de cambio, y no ya el contrato de cambio en sí. Y si bien en una primera etapa la letra de cambio no era transmisible, sino mediante una cesión de créditos, ¿sí? Con lo cual no había autonomía en una primera etapa, ya en una segunda etapa la letra de cambio empieza a tener notas características, como es la cláusula de la orden y el endoso, con lo cual empiezan a dotar a la circulación del crédito de cierta autonomía y agilidad en cuanto a su circulación. Ya para pasar a una tercera etapa, en donde tenemos la ordenanza francesa de 1673 y la ordenanza cambiaria alemana de 1848, que son las primeras que establecen las características de la letra de cambio como título-valor con los elementos y la estructura que hoy conocemos, ¿sí? En todo su contexto, con los caracteres de literalidad, completitividad, autonomía, formalidad, abstracción y necesariedad, ¿sí? Esos son más o menos los antecedentes históricos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de entender cómo nació la letra de cambio. Bueno, bien, actualmente en nuestro derecho la letra de cambio, como les decía, está regulada en el Decreto Ley 5965 del año 63. Y como también les decía, dedica 100 artículos a este título, cuyas disposiciones se aplican subsidiariamente al pagaré, al cual la ley cambiaria le dedica solamente 4 artículos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de este título de la letra de cambio? Bueno, vamos a tener un sujeto al que vamos a denominar librador, suscriptor o creador, que es aquel que emite el título, que da nacimiento al título, ¿bien? Que sería el cambista de el contrato de cambio que vimos como antecedentes de este título, ¿sí? Vamos a tener otro sujeto, que es el tomador o beneficiario del título, el acreedor en la relación sustancial que mantiene con el librador, y vamos a tener un tercer sujeto al que vamos a denominar girado aceptante, ¿sí? Que es aquel sujeto que en definitiva, al momento de aceptar esa orden impartida por el librador, se va a convertir en el obligado principal al pago del documento, es decir, aquel que pagando el título va a extinguir todos los efectos jurídicos y económicos del mismo, y va a ser sujeto pasivo de lo que ya vamos a ver como acción directa. Esos son 3 sujetos que son compartimientos necesarios de la letra de cambio. Por otra parte, el librador, es decir, el creador o suscriptor de la misma, va a prometer el hecho de un tercero, no promete el hecho propio, sino que en principio promete el hecho de un tercero, que es el girado, ¿sí? Y en su defecto, en caso de que este sujeto, que es el girado, no acepte o no pague el título al momento de su vencimiento, va a pagar él, ¿sí? Pero en principio, como les decía, el librador promete el hecho de un tercero. Esto a diferencia del pagaré, que como ya vamos a ver, el librador promete el hecho propio, es decir, va a pagar al momento de su vencimiento él. Él es el obligado principal. En la letra de cambio, el librador, tengan en cuenta que siempre es
obligado de regreso, independientemente de que el girado acepte o no esa promesa incondicionada de pago, ¿sí? Bien, bueno, en esta relación tripartita donde tenemos un obligado principal, que es el girado aceptante, recuerden que en principio el girado, hasta el momento en que acepta la letra de cambio, es un tercero ajeno al título y no asume ninguna responsabilidad cambiaria por el pago del mismo. Solo cuando acepte el título, a través de su firma, se va a convertir en obligado principal. Ahora, ¿qué motiva la intervención de este girado o de este tercer sujeto en la letra de cambio? Bueno, en realidad lo que propicia la aceptación del título y la designación de un tercero denominado girado para aceptar y pagar el título es que entre este sujeto girado y el librador del título existe lo que se conoce como relación de provisión. Que la relación de provisión no es más ni menos que una relación pura de crédito entre estos sujetos, por medio de la cual el girado es deudor del librador del título, ¿sí? Es decir, existe entre ellos un negocio jurídico extracambiario por fuera del título, en el cual ese girado es deudor del librador. ¿Bien? Con lo cual, el librador del título, al emitir una letra de cambio a cargo de él, es decir, del girado, y a favor del tomador del título, ¿sí? Va a extinguir se van a extinguir deudas recíprocas. ¿Por qué? Porque el librador es deudor del tomador o beneficiario y paralelamente el girado es deudor del librador del título. Con lo cual, el girado, si le paga al portador del título, indicado por el librador, va a extinguir la deuda que tiene con ese librador, ¿sí? Respecto a esa relación de provisión puede obedecer a mucho tipo de operaciones, ¿sí? No solamente a un préstamo de dinero que eventualmente el librador le haya efectuado al girado, sino que el girado, por ejemplo, pensemos, puede revestir el carácter de una entidad bancaria con la cual el librador tenga contratada una apertura de crédito, ¿sí? Y producto de ese contrato bancario de apertura de crédito, el librador es acreedor de ese girado por los servicios bancarios convenidos. Con lo cual, mediante, en ese caso, el libramiento de un título valor, como ser la letra de cambio, a favor del portador del título, y ante la presentación de este título ante la entidad girada, el banco va a tener que abonarle a este sujeto la suma consignada en el título, ¿sí? Pero bueno, me interesa que sepan que esa relación de provisión, entendida como una relación pura de crédito, puede obedecer a distintos tipos de negocios jurídicos, ¿sí? No solo un préstamo de dinero. Bien. El pagaré, en cambio, ¿sí? No vamos a desarrollar tanto los antecedentes históricos para no extendernos mucho en la exposición. Al igual que la letra de cambio es un título valor, ¿sí? Es decir, con los caracteres propios de él, necesario, literal y autónomo, y a la vez también es un papel de comercio y por lo tanto es completo, formal y abstracto. En el cual un sujeto, al que denominamos librador, suscriptor o creador, promete el hecho propio, a diferencia de la letra de cambio, frente al portador del título o tomador o beneficiario, de pagar una suma determinada de dinero al momento
del vencimiento del título. ¿Sí? Bueno, por ello es sin ánimo de ser reiterativo y para que ustedes entiendan la diferencia entre ambos títulos, ¿sí? Como les decía, en la letra de cambio, el librador promete el hecho de un tercero y en su defecto el hecho propio, que es el pago. Por eso, si ustedes ven cómo está redactada una letra de cambio, está redactada en forma de cambio de acuerdo a sus orígenes, como vimos recién. Y básicamente dice, sírvase pagar por esta letra de cambio la suma de 50.000 pesos, es decir, fíjense que hay un encargo por parte del librador hacia un tercero que es el girado, en este contexto, ¿sí? Fíjense, sírvase pagar, no dice pagaré. En cambio, justamente en el pagaré, el librador, y como les decía, promete no ya el hecho de un tercero, sino el hecho propio. Por eso es que si ustedes ven los formularios de pagaré, el mismo hace mención o contiene la referencia pagaré a determinada persona la suma de tanta cantidad de dinero. ¿Bien? Después en ambos títulos, es decir, tanto en la letra de cambio como en el pagaré, ya vamos a ver que además de estos sujetos que, que vimos, ¿sí? Girado aceptante, librador y tomador en la letra de cambio y librador y tomador o beneficiario en el pagaré, existen otros sujetos cuya intervención es eventual, es decir, pueden estar o no, como ser los endosantes, que son aquellos que van a negociar el título transmitiéndolo, y los avalistas, que como también vamos a ver más adelante y en otro video, prestan una garantía objetiva en el caso de que el título no sea abonado a su vencimiento. Bueno, bien, así delimitada los antecedentes históricos, la estructura, los sujetos que intervienen, los caracteres de ambos títulos, tenemos que ver que tanto uno como otro documento tienen requisitos que son intrínsecos o sustanciales y requisitos extrínsecos. Bien, nosotros los que vamos a desarrollar en esta oportunidad son los requisitos intrínsecos o sustanciales. ¿Qué son los requisitos intrínsecos o sustanciales? Son los requisitos comunes a cualquier tipo de acto jurídico que ustedes ya han visto en otra parte de la carrera, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos que ustedes seguramente vieron en Civil 1, obligaciones y contratos? Bueno, son la capacidad, la voluntad, el objeto y la causa, ¿sí? ¿Qué es la capacidad como requisito intrínseco? Bueno, al igual que otros actos jurídicos, para emitir una letra de cambio o un pagaré, como así también para transmitirla o garantizarla a través de un aval, se necesita tener capacidad suficiente, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad de derecho, que básicamente, como ustedes saben, para realizar un acto jurídico válido se necesita tener 18 años de edad o estar emancipado y no tener una restricción a la capacidad mediante una sentencia firme que, por ejemplo, restrinja determinados actos de disposición, como ser la emisión de una letra de cambio o un pagaré. Es decir, aquel sujeto que emita, transmita o garantice tanto una letra de cambio como un pagaré, tiene que tener capacidad suficiente. Por otra parte, también como requisito intrínseco común a ambos títulos es la voluntad, ¿sí? ¿Y cuáles son esos vicios que pueden llegar a afectar la voluntad? Bueno, bien, lo que ustedes conocen como el error, el dolo, la violencia, ¿sí? Que son aquellos vicios del consentimiento que pueden ser causales de afectación de este requisito, ¿sí?
volviendo, o sea, la letra de cambio y el pagaré tienen que ser emitidos con voluntad no viciada. Es decir, que en principio la existencia de error, dolo o violencia en la persona que emite o transmite el título sería causal de nulidad de ese acto en particular, ¿sí? Si yo como librador de una letra de cambio, un pagaré, la firmé eh, por un error excusable o por violencia moral o física ejercida en mi persona, yo podré eventualmente alegar ese vicio de la voluntad para anular ese acto jurídico cambiario en particular. Solo que, dadas las especiales características que tiene la legislación cambiaria, va a ser una defensa o excepción vinculada a la causa de emisión o de transmisión del título. Con lo cual, teniendo en cuenta que este tipo de títulos, la letra de cambio y el pagaré, son títulos abstractos, lógicamente yo no podré oponer ese tipo de excepciones al portador legítimo de buena fe porque éste adquirió un derecho abstracto, ¿sí? A él le son inoponibles las excepciones o defensas fundadas en la causa de emisión del título. Sí lo podré oponer, ese tipo de defensas, frente a mi contratante inmediato, ¿sí? Porque la abstracción, como vimos, es relativa entre obligados inmediatos. Esto, salvo, lógicamente, que se dé en el marco de un proceso ejecutivo donde ahí, como también vimos, tenemos una abstracción de carácter procesal, ¿sí? En virtud del artículo 542, inciso 4 del Código de Procedimientos, ¿sí? Pero fuera de ese caso, si la cuestión se ventila en un proceso de conocimiento ordinario, sumario o sumarísimo, según sea el caso, la abstracción sustancial es procedente, con lo cual yo podré oponer a mi contratante inmediato en ese tipo de procesos los vicios de la voluntad que recién vimos. Otro de los requisitos intrínsecos o sustanciales, además de la capacidad, que tiene que ser suficiente, y la voluntad, que no tiene que estar viciada, es el tema de la causa, ¿sí? La causa entendida como causa fuente, generadora del negocio jurídico que motivó la creación o la transmisión de ese título, ¿sí? Como ustedes saben, la causa tiene que ser lícita, no tiene que ser contraria a la moral o a las buenas costumbres o al orden público. Bien, yo no podría crear, por ejemplo, una letra de cambio o un pagaré para, por ejemplo, retribuir los servicios, les voy a dar un ejemplo burdo, para pagarle, no sé, una deuda derivada del juego que está prohibida, o no sé, porque encargué matar a alguien, ¿sí? Perdón si es un ejemplo burdo, pero es para que ustedes lo entiendan. Lógicamente, en ese caso, la causa sería ilícita y traería aparejada la anulación del título. Esto también salvando las cuestiones que recién vimos con respecto a la voluntad, ¿sí? Como es una cuestión fundada en la causa de emisión del título o de transmisión, ese tipo de excepciones serán inoponibles al portador legítimo de buena fe y oponibles únicamente entre obligados inmediatos, ¿sí? Salvo que la pretensión se realice en el marco de un proceso ejecutivo donde tenemos además una abstracción, como les decía, de carácter procesal. Bien. Y por último tenemos otro requisito intrínseco, como es, además de la capacidad de la causa y de la voluntad, el objeto,
¿sí? El objeto, que sería más que nada la prestación, ¿sí? También el objeto tiene que ser lícito, posible, jurídicamente determinado, que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, ni al orden público, ¿sí? Que es lo que ustedes vieron como el objeto de los actos jurídicos y los recaudos que tenía que cumplir. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo. Con la salvedad de que la prestación que constituye el objeto de la obligación cambiaria únicamente puede consistir en el pago de una suma determinada de dinero, ¿sí? A diferencia del derecho común, en donde el objeto de los actos jurídicos puede consistir en otro tipo de obligaciones, como ser obligaciones de hacer, no hacer o de dar cosas ciertas, en materia cambiaria, el objeto del acto jurídico cambiario solamente puede consistir en el pago de una suma determinada de dinero, ¿sí? No así de obligaciones de hacer, no hacer ni de dar cosas ciertas. En lo demás, resulta aplicable las consideraciones que ustedes ya estudiaron en otra parte de la carrera relativa al objeto de los actos jurídicos. Otra particularidad que cabe resaltar respecto de los requisitos intrínsecos es en cuanto, me olvidé decirlo en su momento, en cuanto a los vicios, por ejemplo, de la voluntad o de la capacidad, en donde en materia cambiaria hay una nota característica que es el principio de especialidad, perdón, el principio de independencia de las obligaciones cambiarias, que está contenido en el artículo 7 del Decreto Ley 5965 del año 63. ¿Qué es el principio de independencia de las obligaciones cambiarias? ¿A qué hace referencia? Es que si alguna de las obligaciones, o alguno mejor dicho, de los firmantes del título, no resultare ser obligado cambiario, porque, por ejemplo, al momento de firmar la letra de cambio del pagaré era incapaz, ¿sí? Es decir, tenía menos de 18 años de edad o tenía una restricción a la capacidad, o bien su firma es falsa, ¿sí? Supongamos que el pagaré o la letra de cambio es firmada por Mariano Yerro, ¿sí? Pero resulta ser que esa firma es falsa, es decir, que yo no la firmé, ¿bien? Lógicamente que estos vicios o circunstancias afectan algunos de los requisitos intrínsecos que ya vimos y por lo tanto no van a convertir en obligado cambiario a ese sujeto, ¿sí? Cuya firma es falsa o que firmó el título no siendo capaz, ¿sí? Ahora bien, lo que dice el artículo 7 y lo que refiere a este principio de independencia de las obligaciones cambiarias es que si en el título existieren otras firmas, además de la correspondiente al sujeto incapaz o cuya firma es falsa, el resto de las obligaciones cambiarias siguen siendo válidas. Es decir, que esa circunstancia o ese vínculo de alguno de los suscriptores que es inválido por faltar alguno de los requisitos intrínsecos que ya vimos, no obstante que esa persona, lógicamente, al ser demandada, puede oponer las excepciones del caso y no va a resultar obligada cambiaria, lo cierto es que los restantes firmantes del título sí resultan ser obligados cambiarios. Bien, es decir, que la afectación del vínculo de alguno de los suscriptores por violación de requisitos o por falta de alguno de los requisitos intrínsecos no invalida ni el título ni las restantes obligaciones cambiarias. Bien. Por eso es justamente que este principio que impera o campea en materia cambiaria se denomina principio de independencia de las obligaciones cambiarias, ¿sí? Es como la autonomía
vista desde el lado del sujeto pasivo, ¿sí? Cuando ustedes vieron la autonomía, ustedes más que nada se posicionaban eh, en la parte del portador legítimo, diciendo que no se le podían oponer excepciones o defensas personales que existiere o que tuviera el deudor con anteriores tenedores del documento. Bueno, el principio de independencia de las obligaciones cambiarias es la contracara o la otra cara de la moneda de la autonomía, porque se posiciona sobre el legitimado pasivo de la obligación cambiaria, diciendo lo que yo recién les señalaba, sin perjuicio de que el vínculo de alguno de los firmantes fuere o resultar inválido por faltar alguno de los requisitos intrínsecos, no empece ni invalida ni el título ni el resto de las obligaciones cambiarias, que siguen siendo válidas según lo establece el artículo 7 del decreto ley. Bueno, bien, eso sería todo por ahora. Espero que les sirva. Cualquier duda pueden consultar en alguna de las clases que desarrollemos a lo largo de la materia, ¿sí? Hasta luego, muchas gracias.